Bienvenidos todos a esta catequesis que vamos a tener, dando continuidad al ciclo de catequesis que hemos venido realizando en torno a la Santa Misa. Y hoy nos vamos a concentrar de modo particular en la importancia del canto en la misa, la importancia del canto en la liturgia eucarística. Comencemos por reunirnos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pidamos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros para que esta catequesis que vamos a tener nos sea de mucho provecho espiritual, nos anime también en la celebración, en la vida de la liturgia, como gloria y alabanza a Dios nuestro Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a concentrarnos, pues, en esta catequesis de hoy, teniendo en cuenta cómo la liturgia eucarística requiere, dentro de muchos elementos, el elemento del canto y de la música que acompaña al canto. Partamos de esta frase de San Pablo a los colosenses: la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos himnos y cánticos inspirados. Debemos darnos cuenta que el canto es una exultación del corazón. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel cantaba y alababa a Dios con los salmos. Los salmos son, como hemos tenido ocasión de comentarlo en otras catequesis, los salmos son como un libro de cantos inspirados por Dios que el pueblo de Israel cantaba en sus diferentes momentos. Y el mismo San Agustín dice con toda razón: cantar es propio del alma. Hay un refrán muy antiguo que dice: quien canta bien ora 2 veces. Aquí tenemos que tener en cuenta que el canto pertenece a la asamblea. El canto hace parte de la vida litúrgica de la asamblea, por lo consiguiente no se puede privar a la asamblea de la posibilidad de cantar. La misa no puede ser un concierto. Cuando pensamos simplemente en conseguir un coro para la iglesia, para que nadie cante, pues ya estamos desvirtuando la vida de la liturgia. Por bonito que sea el coro, por bonita que sea la orquesta, puede ser el coro polifónico más connotado de la ciudad, pero si la asamblea se priva de participar en el canto, le estamos restando a la liturgia lo que la liturgia tiene como una alabanza de la comunidad entera a Dios. Además, debemos preguntarnos entonces qué se debe cantar y en qué momentos es posible cantar. Cuando cantamos todos, cuando canta el coro, o cuando canta un solista, o cuando simplemente suena un instrumento musical para acompañar un determinado momento de la liturgia, porque vamos a ver que todo tiene su momento dentro de la celebración. Pero no podemos desconocer que el canto en la celebración es un medio de participación de la asamblea, del que por consiguiente no se le debe ni se le puede privar a la asamblea. Es necesario tener en cuenta la idiosincrasia de cada pueblo, la idiosincrasia de la comunidad, y cómo cuando alguno ha tenido ocasión de visitar otros lugares, pues se da cuenta que hay una serie de cantos que son propios de la comunidad, de la cultura, de la misma lengua, del mismo modo de ser de las personas que participan dentro de la asamblea litúrgica. Entonces, no podemos tampoco permitir que nos falte el canto, ni el canto de los ministros, ni el canto de la asamblea en general, teniendo, como lo vamos a ver, una clara realidad
en la importancia de las celebraciones, porque el canto no decora, el canto hace parte de la celebración. No es lo mismo un domingo a un día de semana, y no todos los domingos son iguales. Ya tuvimos ocasión de hablar del año litúrgico. Hay una catequesis que quien no la haya escuchado, pues la puede ver ahí en nuestro canal de YouTube y va a encontrar pues en qué consiste el año litúrgico, de manera que cada periodo del año litúrgico, la Cuaresma tiene su particularidad, la Pascua tiene su particularidad, la Navidad tiene su particularidad, entonces se va destacando, digámoslo así, en esa particularidad musical. Entonces nos surge una pregunta: ¿qué cantamos y qué no cantamos? ¿Cuál es la gradualidad? O sea, ¿cuál es el modo en el que nosotros podemos participar de la celebración? ¿Por qué? Porque la liturgia tiene una gradualidad en el canto mismo de la celebración. En la organización general del misal romano, o sea, donde se nos dan todas las instrucciones frente a la celebración de la misma misa, nos va a determinar las partes que en efecto se van a cantar, porque no siempre se ha de cantar todo. Eso es una primera realidad. Ni todas las celebraciones son igualmente importantes. El canto mismo, como les acababa de mencionar con el año litúrgico, nos va a permitir subrayar cuáles son los cantos más connotados entre una y otra celebración. De modo que se convierte en uno de los medios de participación activa que todos los fieles dentro de la celebración tenemos en esa Eucaristía particular. Hay, por tanto, que tener en cuenta que no solo es la semana lo que se nos marca, también se nos va a marcar los tiempos litúrgicos. Un domingo de Cuaresma como un tiempo de preparación, entonces son cantos que nos invitan a la penitencia, cantos que nos invitan a la conversión, cantos que nos invitan a la reflexión de vida, distintos a aquellos cantos de Pascua que nos invitan a reconocer la obra redentora, a celebrar la grandeza y la gloria de Cristo que ha resucitado por nosotros. Por consiguiente, no se trata de solemnizar la celebración, en el sentido de añadir algo externo para hacerla como más espectacular, como hacerla más rimbombante, como que la gente se sienta a gusto. Incluso a veces es muy triste porque hay celebraciones donde pareciera que estamos es como contentando a las personas. Por ejemplo, a veces, si es un matrimonio, como que tenemos que tocar unos boleros para que la novia se sienta contenta y halagada. Hay otros momentos para eso. No es la liturgia el momento para eso. O a veces también en los funerales es que vamos a cantar estas canciones que no son litúrgicas, pero es que al muerto le gustaban mucho, entonces como que en vez del santo cantamos cualquier pasodoble o cualquier cosa porque al muerto le gustaban mucho, ¿no? La música no se trata de solemnizar celebraciones sin sentido, eso no es. Vuelvo y lo repito, si hacemos eso estamos utilizando el espacio sagrado como una especie de concierto y la Eucaristía no puede ser un concierto. Los cantos tienen la obligación de favorecer la participación de todos los fieles y no podemos detenernos simplemente en recrearnos, porque la música recrea, oír un buen concierto es una belleza, poder oír una buena polifonía, poder oír una orquesta bien coordinada por el maestro, es sin duda una belleza, pero la liturgia tiene que llevar más. Hay una exclamación de alabanza, de exultación, de glorificación a Dios nuestro Señor. Y vamos a encontrar dentro de la celebración de la misa que hay unos cantos que se llaman del ordinario de la misa. O sea, son cantos que no se cambian. Dentro de esos cantos está el Señor ten piedad, está el Gloria, que puede ser rezado, puede ser cantado. Ahora les voy a decir una palabrita de cada una de las cosas que estoy mencionando. Puede ser dentro de los cantos que no se cambian está el Santo, está el Cordero de Dios, en fin. Son cantos que hacen parte del ritual, hacen parte de la celebración misma y por consiguiente no son cantos que se puedan cambiar. Yo no puedo cambiar el Señor ten piedad por cualquier otro canto, ¿no? El Señor ten piedad tiene sus especificidades, tanto que si no se canta, el sacerdote lo hace rezado con la comunidad. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Dentro de todo esto, en la liturgia, ustedes seguramente han oído hablar de los cantos gregorianos, incluso de muchos cantos que tienen textos en latín, que puede que nos resulten muy significativos y nos resulten muy inspiradores,
pero a veces también puede ser nomás como una novedad, porque muchas veces no estamos entendiendo siquiera lo que están cantando. No, me suena muy lindo, yo quiero que toda la misa sea en gregoriano, pero bueno, entonces, ¿qué canta la comunidad si toda la misa es en gregoriano? O que todos estos cantos son en latín porque son una belleza, sí, pero usted está entendiendo lo que está diciendo. ¿Qué tiene de ventajoso, por ejemplo, el canto gregoriano? Que ya varios papas han mostrado el canto gregoriano como una oportunidad para que la comunidad se inspire dentro del modo que podemos cantar. Y serían como tres cosas o tres características claves que nosotros podemos encontrar en el canto gregoriano y que lo debieran tener todos los cantos en la vida de la iglesia. Lo primero es la sencillez y la simplicidad. Se muestra que la música está al servicio del texto y no al revés. No se trata de componer unas letras para adornar una melodía que ya existe. En el canto litúrgico es la letra la que tiene fuerza y por consiguiente la musicalización del texto es la que yo tengo que prestar mayor atención. No se trata de poner una melodía religiosa con una música que no tiene nada de alabanza a Dios. Eso no tiene sentido. Que no responde a lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, el mismo Padre Nuestro, que es una de las oraciones dentro de la liturgia que se pueden cantar, pero no se puede cambiar la letra. Y lo mismo pasa con el santo, por ejemplo, el gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres. Se puede cantar, pero no sustituir por cualquier canto, porque es que se menciona la palabra gloria. Es que cantemos esta aleluya porque se menciona la palabra aleluya. No, el canto del ordinario tiene una realidad importante. Entonces, por ejemplo, en el caso gregoriano hay una sencillez y una simplicidad, pero se muestra que la música está al servicio del texto. Por consiguiente, la música y el canto están al servicio de la celebración. Ahí hay un equilibrio importante que ojalá pudiéramos nosotros lograr alcanzar en la vida litúrgica que nosotros celebramos. En segundo lugar, si ustedes pudieran traducir los textos en latín que se cantan y de modo particular en el gregoriano, se van a dar cuenta que todos tienen una inspiración bíblica. Es decir, la palabra de Dios es la que inspira la alabanza que se hace dentro de la liturgia. No son textos sacados de cualquier parte o de cualquier poeta que a veces ni siquiera sabemos si tienen un sentido de trascendencia, pero nos parece como bonito y entonces pongámosle música y pongámoslo de comunión. No, aquí tenemos el texto bíblico que tiene de por sí un valor intrínseco, es decir, dentro de él mismo hay una importancia que le da a la canción, de manera que la palabra de Dios se convierte en un motivo de adoración y alabanza en que nosotros le tributamos dentro de la celebración de la Eucaristía. En tercer lugar, un dato que es importante es que la música es música litúrgica, está pensada para la liturgia, no es una adaptación de música hecha para otra finalidad, no, está hecha para la liturgia, es decir, liturgia es la alabanza que el hombre le tributa a Dios. Por consiguiente, esta es una música sacra, es una música sagrada, es una música que se piensa para alabar a Dios nuestro Señor, de modo particular, involucrando a la comunidad dentro de ella. Con esta introducción, entonces, podemos ver cuáles son los cantos en la celebración. Podríamos pensar como en estas 11 realidades que aquí aparecen. Voy a hablar una palabrita de cada una de estas 11 realidades. Está el canto de entrada, el Señor ten piedad, el gloria, las oraciones, la colecta, la oración sobre las ofrendas o la poscomunión que hace el sacerdote, el salmo responsorial, el aleluya, la preparación de los dones en la parte que llamamos el ofertorio, el santo, después del prefacio y antes de la plegaria eucarística, la preparación a la comunión, por ejemplo, el Padre Nuestro, el signo de la paz, la fracción del pan, el pan, el Cordero de Dios, los cantos que se hacen durante la celebración y el posible canto que se puede hacer como acción de gracias después de la comunión. Si miramos nosotros el canto de entrada, ¿qué nos dice la instrucción general del misal romano? Que la finalidad es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Dentro de una de las catequesis que hemos compartido,
en el tema de la Santa Misa hablábamos de los ritos iniciales. Recordarán quienes ya hayan participado de esa catequesis que los ritos iniciales se componen desde la entrada que la comunidad y que el sacerdote de modo presidencial hace al altar. La invocación trinitaria, el acto de contrición, el Señor ten piedad y el gloria. Ahí están los ritos iniciales. Por consiguiente, aquí la finalidad del canto de entrada es que nosotros que participamos tomemos conciencia de que estamos como asamblea, todos juntos, reunidos. Por consiguiente, la principal característica de este canto es fortalecernos en la comunión. No somos personas aisladas unas de otras, donde cada una viene a dar un culto a Dios sin referencia a los demás. Eso no sería un sentido eclesial, eso no sería un sentido comunitario. Por eso, el hecho de cantar juntos se convierte en uno de los elementos fundamentales para contribuir a esta comunión. De ahí que lo primero que hacemos durante la procesión de entrada es unir nuestras voces para aclamar a Cristo. El canto de entrada es ya la referencia a la celebración y al tiempo litúrgico que estamos teniendo en ese momento. Debiera ser entonces como un prólogo, un anticipo de lo que viene después. Ya es una invitación a lo que nosotros vamos a participar. Por consiguiente, no tendría sentido y no lo tiene cuando el canto de entrada no involucra a la comunidad. Si privamos a la comunidad de este canto de entrada, si la comunidad, digámoslo así, brilla por su silencio, por su ausencia, porque está escuchando un canto que nadie sabe, pues no se está cumpliendo con el primer sentido, que es sentirme miembro de esa comunidad que viene a alabar a Dios. Por consiguiente, lo ideal sería o que todo el pueblo cante, o sino que se alterne entre el coro y el pueblo, o entre el solista y el pueblo, que haya un fortalecimiento de la comunidad. Ahí lo ideal sería entonces tener un repertorio de cantos de entrada para los diferentes tiempos litúrgicos, cosa que la comunidad pueda cantar. A veces con el ánimo de innovar hacemos que la comunidad se tenga que quedar callada. Y hay una realidad, todos cantamos, por feo que cantemos, todos cantamos, todos queremos cantar. Entonces hay una expresión propiamente humana que también me involucra en esta realidad. Segundo sería el canto del Señor ten piedad. Ya cuando hablamos de los ritos iniciales pudimos compartir un poquito el sentido que tiene esta oración. No es en sí misma el acto penitencial de la misa, sino que es una letanía que hacemos después del acto penitencial. Y ahí que después de haber pedido perdón a Dios por los pecados, con la oración del yo confieso ante Dios Todopoderoso, o con el diálogo que el sacerdote nos hace, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Cuando se concluye el acto penitencial y el sacerdote nos da esta fórmula absolutoria, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, es cuando se canta o se reza, el Señor ten piedad. Porque es hacer presente a Cristo, se le aclama a Cristo que es rico en misericordia. Aunque habrá una forma, como ya lo pudimos compartir, en la que el Señor ten piedad se mezcla con el acto penitencial, pero no porque solamente se canta Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, sino porque va antecedida de una petición o de un reconocimiento mejor que el sacerdote está haciendo, tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten piedad. Tú que eres nuestra fortaleza, Cristo ten piedad. Tú que nos has redimido, Señor ten piedad. Por ejemplo, cada época litúrgica va a tener como esta realidad que nos lleva a implorar la misericordia de Dios. En el Señor ten piedad nos volvemos a Cristo, aclamamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha regalado la misericordia. De ahí que es un canto que no se cambia, no tiene sentido cambiarlo. A veces hay una serie de cantos penitenciales, pero como les digo, ya la penitencia, el momento penitencial terminó con el yo pecador. Este es un canto que se exulta a la Trinidad, por eso se menciona 3 veces. Señor, ten piedad para gloria del Padre, Cristo, ten piedad para gloria del Hijo, Señor, ten piedad para gloria del Espíritu Santo. Por consiguiente, el Señor, ten piedad es un canto que en sí mismo es un rito.
por lo cual no se acorta, ni se omite, ni se cambia su texto o su naturaleza. Es en sí mismo un rito. En tercer lugar viene el canto del Gloria, que es un texto que no podemos cambiar por otro. Generalmente en las comunidades lo hacemos rezado, no cantado. Es un himno que, como ya tuvimos también ocasión de comentar cuando hablamos de los tiempos litúrgicos, se hace no todos los domingos del año, porque durante los domingos de Cuaresma y los domingos de Adviento no se canta Gloria como preparación de la Cuaresma a la Pascua y el Adviento a la Navidad. En los otros domingos sí se hace. Pascua, en Navidad, en el tiempo ordinario, se hace el canto de Gloria, sobre todo de modo particular el día domingo. Además se hace en aquellas solemnidades de la Virgen, o solemnidades de nuestro Señor, o de la Virgen, o de algún santo en particular. Se canta el Gloria. Es un texto entonces que hace parte del ordinario de la misa, es un texto fijo, que no está permitido sustituirlo por otro. A veces los músicos dicen, es que como esta palabrita como este canto tiene la palabra gloria, entonces serviría, se puede, en vez del rezo de gloria, se puede cantar. No, porque el canto del gloria hace parte de la estructura de la misa y por consiguiente debe ser una oración que la comunidad está haciendo. La comunidad debe intervenir. No tiene sentido aquí cantar en gloria sin intervención de la comunidad. Se puede hacer, por ejemplo, que la comunidad cante una parte del coro y que el sacerdote o el solista o el coro cante una estrofa, se puede intercalar. Aquí es importante que la asamblea no se quede muda. ¿Por qué? Porque está reconociendo la gloria de la divinidad. Ya tuvimos también ocasión de hablar acerca de esta oración, por eso me parece importante dejar esta catequesis casi hacia el final de estos temas sobre la Eucaristía, porque ya creo que la mayoría de ustedes que han podido seguir las catequesis sobre la Santa Eucaristía, pues van tomando conciencia del valor que la oración tiene en sí misma y ahora más en este momento cuando hablamos de la musicalización o la manera de cantarlos que este Gloria tiene. En cuarto lugar viene lo que son propiamente las oraciones. Recordarán ustedes que la estructura de nuestra misa tiene lo que se llaman 3 oraciones. La oración colecta, con la que se cierra, digámoslo así, los ritos iniciales, antes de la liturgia de la palabra. La oración superoblata, o la oración sobre las ofrendas, que se hace cuando se ponen el pan y el vino en el altar y comienza propiamente la liturgia eucarística, y la oración postcomunión, antes de la bendición final. Esta oración, pues estas oraciones son presidenciales, las hace el presidente y la comunidad se une a estas oraciones con un amén. Aquí, ¿qué se busca con esto? Y no se cantan todas las misas, se canta particularmente estas oraciones en las misas solemnes para reconocer la diferencia litúrgica que tienen unas de otras. Con esto se trata de facilitar y propiciar la primacía de la liturgia solemne, por eso se cantan aquellas que son mucho más solemnes. Lo mismo que unidas a estas oraciones tienen algunas aclamaciones, como cuando el sacerdote nos invita antes del Evangelio, el Señor o el diácono, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en el caso del prefacio. Aquí hay que procurar una meta. La meta es lograr pasar de cantar en la misa a cantar la misa, es decir, a que yo descubra que la vinculación de mi experiencia humana y del deseo de cantar para alabar a Dios haga que la misa me vincule particularmente a ese misterio que yo estoy teniendo. Tanto que cuando el sacerdote canta la oración, sea la colecta, la superoblata, la poscomunión, lo que procura es subrayar el texto, porque es más, se hace de una lectura más lenta cuando se está cantando que cuando se está rezando. ¿Para qué? Para que esa oración sea más viva, para que se pueda escuchar con mayor intención. De ahí que con la música se pretende crear un clima de oración, un clima auténticamente religioso. De ahí que la acción litúrgica revista una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con el canto, como nos lo decían los padres del Concilio Vaticano II en un documento que se llama la Sacrosanctum Concilium. Luego viene
propiamente el salmo responsorial, que es la respuesta a la palabra proclamada. Es un momento muy especial, porque el salmo ya es de por sí palabra de Dios. Forma parte de la liturgia de la palabra, porque es palabra de Dios. Y a ese salmo se puede responder de dos maneras, o en silencio o con una respuesta hablada. El silencio implica como una manera de acogerla, de meditarla, de que nos lleve al encuentro entre la palabra y nuestra propia vida. De ahí que el silencio en la liturgia toda, no solo en el momento del salmo, tiene una importancia grande, porque es un momento en el que voy meditando y voy entregándome a lo que Dios me está diciendo. Pero no puedo desconocer que el salmo forma parte de la propia liturgia de la palabra. Por consiguiente, no tiene sentido cambiar este salmo por alguna cosa, por una poesía o por un escrito espiritual que hizo no sé quién, o yo que estuve en retiro espiritual y me inspiré y saqué una cosa tan bonita, Padre, ¿por qué no lo reemplazamos por este salmo? No, porque el salmo ya es palabra de Dios. Respondemos a la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Por eso no es un canto cualquiera. El salmo es un momento en el que la palabra de Dios la asumimos en nuestra propia realidad. Es conveniente entonces que en la medida de lo posible el salmo sea cantado. Los salmos, como ya les decía, son cantos del pueblo de Israel, están en el Antiguo Testamento como una especie de cantos. A veces pues no es fácil para nosotros porque obviamente la traducción es hecha, sin la rima no se da como la puede tener el original, el texto original de la Biblia. Se ha logrado, sí, que muchos de esos salmos sean cantados, pero al menos la liturgia nos sugiere, sobre todo en las solemnidades y en los domingos, que al menos la respuesta del salmo sea cantada. Aquí en nuestra parroquia, pues, lo notarán en las misas dominicales. Procuramos que la respuesta sea cantada para que la comunidad participe, porque hay una vinculación. Si ustedes ven, las respuestas de los salmos son breves para favorecer la memorización, que las personas recuerden lo que se está diciendo. Y el canto hace mucho más fácil como esa memorización de lo que se está diciendo. De ahí, porque tampoco se puede perder el sentido responsorial, es un salmo responsorial. ¿Qué quiere decir? Que se está respondiendo. Esa es la primera manera de poderlo hacer, estoy respondiendo. Y estoy respondiendo no solo al salmo, estoy respondiendo a la palabra de Dios que me ha sido proclamada, a la palabra de Dios que yo acabo de escuchar en la primera lectura. Por eso lo importante aquí es que el salmo sea una verdadera ocasión de meditación y profundización de la palabra. El salmo tiene un centro, tiene un sentido que yo no puedo desconocer. Y sobre todo, que me une de modo especial a la experiencia de comunidad que tuvo el pueblo de Israel y que ha tenido la iglesia toda. Sin duda hay poesías muy bonitas, sin duda hay meditaciones muy bien hechas, incluso hechas por grandes santos, hombres y mujeres a lo largo de la historia, pero no va a ser lo mismo que el salmo responsorial, que ya de por sí es palabra de Dios, tiene inspiración divina. Viene luego como sexto elemento el aleluya. Nosotros encontramos en la liturgia cantos que acompañan a un rito. Y hay otros cantos que no acompañan a un rito, sino que tienen su sentido mismo. Por ejemplo, en el Señor ten piedad, acabamos de decir, es un rito en sí mismo, no está acompañando otra realidad. En cambio, el canto de entrada es un canto que acompaña a un rito, el rito está en la entrada misma. Aquí en el aleluya podríamos decir que tenemos una mezcla de ambas. Acompaña un rito y es en sí misma un rito. ¿Acompaña cuál rito? La procesión que hace el sacerdote o el diácono hacia el ambón para proclamar la palabra. Y en la misa solemne se usa el incensario antes de la lectura del evangelio. O sea, acompaña ese rito. O también es un rito en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento gozoso del evangelio que nos ha salvado, que nos ha dado la vida. De ahí que el aleluya tiene que ser una exclamación festiva. Pierde todo su sentido si no lo es. No tiene sentido un aleluya rezado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. No tiene efecto, digámoslo así, festivo. No tiene una exclamación festiva. El aleluya es cantado.
y obviamente debe ser cantado de manera que la comunidad participe. Yo les soy sincero, a veces me han tocado unas misas donde ni el aleluya, el coro o el músico solista quiere descrestar, entonces ni el aleluya convencional lo hace de la manera que todo el mundo cante, como quien dice que nadie cante para que me oigan a mí. Volvemos a lo mismo, no es un espectáculo que el músico está brindando. Un buen coro espiritual, un buen cantante, pero un cantante espiritual, porque también a veces el corista o el cantante está porque le pagan, ni siquiera tiene fe, y eso pues es una tristeza. En cambio, el coro o el solista que está cantando desde una experiencia espiritual, pero está alabando a Dios, y qué más que contagiar a la comunidad para que pueda ella también alabar a Dios de modo gozoso. Entonces a veces ponemos unas flexas es eso que en música son como unos suben y bajan o le dan unos que nadie los sigue. Sí, se oye muy bonito, pero no soy capaz de seguirlo. Entonces, la aleluya es una expresión que toda la comunidad canta de alegría. ¿Por qué? Porque es una aclamación a Cristo resucitado. Es un momento concreto de oración. Es un momento de festividad. Es un momento de exultación. Tanto así que el gesto típico para cantar la asamblea es que la comunidad está de pie. Y está de pie, ¿por qué? Porque está alabando a Dios. Es un momento de alabanza, entonces por eso en ese momento nos ponemos de pie. Teniendo en cuenta que en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Adviento no se canta, sobre todo en el de Cuaresma. En el de Adviento se puede cantar omitiendo la palabra gloria, pero se prefiere que se cante otro tipo de expresión para simbolizar también el valor litúrgico que tiene. De ahí que esta es una de las canciones que debe ser cantada por toda la asamblea. No tiene sentido que la asamblea no cante en esta precisa oración. En séptimo lugar viene la preparación de los dones. Cuando presentamos el pan y el vino, ahí empieza, digámoslo así, la parte del ofertorio. En honor a la verdad no es ni el pan ni el vino lo que ofrecemos es el cuerpo y la sangre de Cristo que están verdaderamente presentes en las especies del pan y del vino. O sea, esta es toda una introducción a ese momento que, como ya pudimos ver también dentro de la parte de la liturgia eucarística, es una parte supremamente importante y quien todavía no haya visto esa catequesis, le invito a que lo haga porque es una parte central donde le voy a dar todo el valor que tiene a la Eucaristía misma. Aquí se acompaña el momento de la presentación de las ofrendas, pero no es un canto fundamental, ¿no? Es un canto que puede estar o puede no estar. Puede sustituirse por un silencio, por una breve musicalización, suave musicalización que acompaña este momento como preparación para entrar a ese momento importante de la liturgia eucarística, o sea que es un canto que perfectamente puede estar o puede no estar, tanto que seguramente les ha tocado a ustedes alguna misa sin ese canto y el sacerdote simplemente dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu bondad, ahora te lo presentamos, será para nosotros el pan de la vida. Y la comunidad responde, bendito seas por siempre, Señor. Y lo mismo se hace con el cáliz. Entonces, es un momento que sí tiene mucho sentido cuando hay, por ejemplo, procesión con las ofrendas, o sea, que la comunidad viene a ofrendar. Ya tuvimos ocasión también de hablar de eso. Recuerden ustedes que las ofrendas son el pan y el vino y el agua, que es lo que se va a ofrecer. Las otras cosas son accidentales. A veces me tocan unas misas donde ofrecen, por ejemplo, la Biblia. Ya la Biblia no tiene sentido ahí porque ya la palabra de Dios terminó. O vienen y ofrecen que el logo de esta parroquia o que estos tenis porque estos muchachos juegan mucho fútbol o que esta bicicleta porque es que corremos en las grandes ligas o que y uno está esperando, ya va a llegar el pan y va a llegar el vino que vamos a consagrar, y ese es el único que no viene en la procesión de ofrendas. No hay sentido, no tiene sentido esa procesión de ofrendas sin el pan y el vino, que son los que se van a consagrar. En una procesión de ofrendas, el centro está en el pan y en el vino, que son los que se van, y que son los que se van a consagrar, porque a veces también traen una bandeja muy bonita, con un pan grande comprado que se ve delicioso para uno tomarse un algo, con unas espigas, y ¿dónde están las hostias que vamos a consagrar? No, ahí no vino. O viene otra bandeja con las uvas, pero no trajeron el vino. O sea que en cierta medida no están cumpliendo la función procesional. Y además el canto acompaña cuando se hace incensación. Mientras el sacerdote inciensa,
las ofrendas del pan y del vino, inciensa al altar, inciensa al Cristo, o en Pascua también inciensa el cirio pascual, pues en ese momento se hace un canto importante en este momento, que es un canto que va a hacer referencia al ofrecimiento. Es un canto de ofertorio, es un canto en el que estoy haciendo claridad de que estamos ofreciendo nuestro trabajo, nuestra fatiga. Por eso no es cualquier canto el que yo pongo en este momento. Luego viene el santo. Y este es otro de los cantos que hacen parte del ordinario de la misa, junto con el Señor ten piedad, con el aleluya y con el Cordero de Dios. De ahí que el santo no se cambia, la letra del santo no se cambia. Ya también tuvimos ocasión de analizar un poquito el sentido de este canto, porque aquí se aclama de manera especial a la Trinidad, santo, santo, santo. Es un momento muy importante. La gran motivación es Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, que se convierte en sacerdote, víctima y altar. Incluso usamos una palabra hebrea que no ha sido traducida, es la palabra Hosana, que la podríamos traducir como salvación. Sálvanos, Señor, es lo que nosotros estamos pidiendo. Este es un momento en el que la iglesia que peregrina, nosotros, nos unimos a la iglesia del cielo que eternamente canta la santidad de Dios y el Cordero, como lo escuchamos en el libro del Apocalipsis. De ahí que es un canto que yo no le veo sentido cuando la comunidad no lo canta. Sí, lo cantó el salmista solo, el músico solo, lo cantó el coro solo, pero fíjense que no tiene sentido, porque acaba de decir el sacerdote, y con los ángeles y los santos cantamos. Y no cantamos, porque al final no sabemos qué es lo que estamos cantando. Entonces es un momento en el que la asamblea no puede quedar muda, porque si los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los santos, los beatos, la iglesia del cielo se está uniéndonos nosotros a ellos, ¿cómo nos estamos uniendo si nos estamos quedando mudos? Y ahí que es un momento que es vital que la comunidad lo pueda cantar. Por eso a veces, más que hacer un repertorio novedoso de 1000 santos, poder cantar un santo que la comunidad cante. Es un momento importante de vinculación de toda la comunidad unida y sintiéndose unida. Qué especial cuando yo me siento unido a los santos, cuando yo me siento unido a los ángeles, que estamos cantando juntos esta expresión tan bonita de reconocimiento de la Trinidad. Luego vienen los cantos de preparación a la comunión. Podríamos pensar como en tres de modo particular. El uno es el Padre Nuestro, del que ya tuvimos también ocasión de hacer una catequesis. El Padre Nuestro puede ser cantado, en las solemnidades se canta, solo que ya hemos hablado también de esto, el Padre Nuestro no se cambia la letra, es una letra que no podemos cambiar por una razón clara y evidente. Cristo mismo lo enseñó. Vamos a corregir nosotros la oración que Cristo hizo para poner cualquier poesía, no tiene sentido. Ni tiene sentido hacer una canción que diga otra cosa y luego en el medio, entonces ya sí lo rezamos. Si estamos diciendo que tiene más fuerza lo que se canta, como ahora decíamos en la oración colecta, porque a veces se canta para darle más fuerza a la palabra, aquí le estamos quitando fuerza al Padre Nuestro, porque entonces cantamos otra cosa y después, bueno, ahora tomémonos de la mano y vamos a rezar juntos. Le quitamos la fuerza a eso. Además, estamos metiendo una cosa que la liturgia misma no tiene. Entonces, también, ¿cómo no cantar el Padre Nuestro todos juntos? Si el sacerdote nos está diciendo, ahora dirijámonos al Padre con las palabras que Cristo mismo nos enseñó y nosotros no tenemos nada para decir porque es un coro el que va a cantar, es que canta en gregoriano y en latín, entonces lo escuchamos, ¿no? Es un momento de cantar la comunidad entera el Padre Nuestro y hay diferente musicalización del Padre Nuestro sin cambiar la letra. Entonces es un momento bien especial porque estamos haciendo la oración que Cristo mismo nos enseñó. El segundo momento es el momento de la paz, que en honor a la verdad no tiene canto. Se prevé el rito de darnos la paz, que ahora está un poco cortado por esto de la pandemia de no saludarnos, pero probablemente no se hace un canto de paz, aunque se pudiera hacer, pero no porque esté reemplazando el que sigue, que es el de la fracción del pan, que se canta el de Cordero de Dios. O sea que si vamos a hacer un canto de paz, inmediata, tiene que ser breve mientras la gente se da la paz, pero luego hay que hacer un canto de la otra cosa que es ordinaria de la misa, como es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que tampoco puede ser cambiado porque muestra esta realidad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Incluso si la fracción del pan está muy larga, porque puede haber muchos concelebrantes y está pues haciendo la partición del pan para muchos, se puede prolongar varias veces ese Cordero de Dios, se puede cantar varias veces, solo que el último que se canta es el que dice, danos la paz. Ese es como el momento de preparación de la comunión. Luego vienen los cantos durante la comunión, que obviamente tienen que estar enmarcados dentro de lo que ahí se está celebrando. Ahí la importancia de buscar un canto que vaya acorde a la liturgia del día, acorde a lo que la palabra de Dios ha enseñado, acorde a la reflexión que se ha podido hacer en la homilía. O sea, es un momento que me invita a meditar no se trata de un momento en que entretenemos a la gente mientras otros comulgan, no, es un momento en el que la comunidad entera está en un clima de oración, porque no se nos olvide, los cantos o propician el ambiente de oración o no sirven para nada. Si el canto litúrgico no me propicia una alabanza, una dimensión trascendente, no sirve para nada. El canto no es para entretener a la comunidad en ese momento, no. Habrán otras presentaciones, habrán otros momentos, yo voy a un concierto, aquí es un momento en el que yo estoy uniéndome en alabanza a la comunidad. Por eso la importancia de que el canto pueda estar unido todos de modo particular. Este sí es un canto que puede ser cantado solemnemente, pero tratando de alternarlo con la comunidad, o es uno de los pocos cantos en el que se permite que la comunidad no cante, que cante un solista solo o que cante el coro solo, pero sin perder la dimensión de trascendencia. Y finalmente viene lo que podríamos llamar el momento de acción de gracias después de la comunión, que puede ocasionalmente tener un canto, pero especialmente se destina a la oración personal. Es un momento de recogimiento. Es un momento, no es un momento en que estamos, a ver, metan un canto mientras recogen el altar y purifican los vasos sagrados. No, es un momento de acción de gracias. Por eso si se va a hacer un canto, es un canto de adoración, es un canto de acción de gracias a Dios nuestro Señor. Es un momento importante, porque aquí, por ejemplo, llevar el Santísimo al sagrario, eso es una realidad funcional. No es una realidad ritual, no es que tenemos que hacer un canto porque se va a llevar al Señor al sagrario, no. En la única parte donde tenemos eso es en el Jueves Santo, que se lleva al Señor a la reserva. Entonces es un momento para o hacer silencio o elevar una acción de gracias a Dios. Vean qué cosa tan bonita. No es un canto cualquiera, es un momento de acción de gracias a Dios. Y ahí podríamos decir, de acuerdo a la ordenación general del misal romano, termina los cantos dentro de la misa. Alguno me podrá decir, vea, le falta el canto de salida. En honor a la verdad, el ritual no nos habla del canto de salida. No hay un canto de salida oficialmente, porque ya la misa termina con una expresión que es, pueden ir en paz. Como quien dice, listo, aquí se acabó, vayan a la misión. Sin embargo, pues se puede, mientras los ministros se retiran, sonar una melodía, o también se ha permitido que se haga un canto a la Santísima Virgen como reconocimiento del amparo maternal que la Virgen nos da. En conclusión, mis queridos amigos, no perdamos, no nos dejemos robar la oportunidad de tener una participación activa en la misa. Yo le digo, me han tocado muchas misas de funerales y de matrimonios donde la comunidad no abre la boca, la comunidad no canta nada. Un coro precioso, sin duda, musicalmente hablando y con muy buena polifonía y con muy buena organización, con muy buen ruido. Priva a la comunidad de lo que ahí está pasando. Como también me han tocado otros que uno dice, estos músicos no tienen ni idea de la liturgia, no saben a quién le están cantando, están vendiendo un producto. Esa es la realidad. Muchos músicos sin fe están vendiendo un producto, están haciendo un trabajo que incluso muchos me han dicho, padre, pero cuando hagamos esta listica, pero usted me da una mirada para saber dónde entra, hasta para cosas puntuales como el aleluya, el Señor ten piedad, uno tiene que mirar para decirle, ya, como quien dice, entre pues, ¿por qué? Porque no saben en qué está pasando. Y sobre todo, porque la comunidad se priva de rendir un homenaje de adoración a Dios nuestro Señor. Ojalá que con esta catequesis valoremos mucho y le ayudamos a las personas también a valorar el sentido del canto sagrado, de cómo es una alabanza a Dios nuestro Señor.
Por ejemplo, cuando amigos, familiares van a preparar una misa especial, por ejemplo, de matrimonio o algo, hablemosle de la importancia de la liturgia y cómo es un momento para alabar a Dios. La novia y el novio ya se podrán dedicar canciones cuando estén en la fiesta. Miren, por ejemplo, hoy día hay una canción de moda que aquí la cantan parejo después de en cada matrimonio, yo no sé en qué momento, hoy te prometo amor eterno. Y fíjense, esa canción desdice lo que acaba de pasar. El sacerdote acaba de decir, ya son uno, y esa canción dice, cuando por fin seamos dos. O sea, la canción le tumba todo lo que el otro acabó de decir. A veces en los funerales, sí, unas bellezas de canciones para el muerto. Hombre, no se las dedico en vida, ¿para qué se las va a dedicar ya muerto? Es un momento en que estamos haciendo una oración de penitencia por ese hombre o esa mujer que ya falleció. Estamos rindiéndole un culto a Dios por el alma de esa persona. Entonces, no perder de norte estas realidades que yo creo que nos ayudan a todos a rendir un culto de alabanza a Dios nuestro Señor y a vivir una experiencia espiritual muy profunda. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.